De vuelta en el bar de Mauricio, las clases de guitarra prometidas por Mónica habían comenzado, atrayendo la atención de los clientes habituales que se agolpaban cerca de la zona de ensayo. Uno de los hombres exclamó con asombro si se habían fijado en cómo tocaba la guitarra aquella mujer y el increíble ritmazo que tenía, añadiendo con picardía que cada vez que rasgaba las cuerdas se le movían todas las partes de su anatomía. Mauricio, contagiado por el entusiasmo general, le ordenó a Néstor que se riera de una vez, exclamando «Ríete, coño», y asegurando que le gustaba que se riera y disfrutara de la vida. En un arranque de generosidad inusitado, el hostelero le entregó un billete a su empleado diciéndole que le daba ese dinerito para que se fuera a la ópera a disfrutar del arte, asegurándole que no se preocupara por el trabajo porque ese día cerraría el negocio él mismo, aunque le recordó como único consejo que disfrutara de verdad, sobre todo cuando cantara la gorda del escenario. En ese instante Mónica apareció por el pasillo central, sorprendiendo a Mauricio, quien soltó un «hoy» de asombro y se disculpó diciendo que no la esperaba tan pronto, justificando su agitación al confesar que en cuanto se ponía a hablar de música se perdía por completo en los cerros de Úbeda. Mónica sonrió con simpatía admitiendo que a ella le pasaba exactamente lo mismo con los temas artísticos, y aprovechó el encuentro para darle las gracias de corazón por haberle dejado el bar para sus alumnos, calificándolo como un auténtico detallazo por su parte. Mauricio, queriendo aparentar una magnanimidad digna de un filántropo internacional, restó importancia al favor diciendo por favor que eso no era nada, asegurando que un detallazo de verdad fue cuando él puso 5.000 euros de su propio bolsillo para que abriesen un conservatorio de música en África, inventándose una filantropía que nadie en el barrio se creería. Intentando averiguar la situación sentimental de la profesora, Mauricio cambió de conversación y preguntó con disimulo si su novio pasaría luego a recogerla al finalizar la jornada de trabajo. Mónica, con un deje de tristeza en la voz, respondió que no creía que viniera nadie a buscarla debido a que su pareja la había dejado recientemente por Alejandro Sanz, explicando que se había ido de gira por todo el mundo con el famoso cantante porque era su guitarrista oficial. Mauricio soltó varios «ah» de sorpresa y asimilación, deduciendo que el exnovio era guitarrista igual que ella, lo que Mónica confirmó con un simple sí. La mujer comentó la enorme casualidad de su vida al ser ella guitarrista y haber salido con otro guitarrista, detallando que antes de esa relación también había salido con el guitarrista del grupo La Oreja de Bangkok, o que tal vez eso fue después de su romance con el músico de El sueño de Morfeo, confesando abiertamente que le chiflaban los guitarristas por encima de todas las cosas. Mónica aseguró que le bastaba con escuchar un buen punteo de guitarra para derretirse por completo de amor, lo que activó de inmediato el instinto de conquista de Mauricio, quien comenzó a repetir con desesperación «yo toco, yo toco, yo toco», afirmando con mentiras que él también tocaba la guitarra desde hacía años. El hostelero presumió diciendo que la música se le daba fenomenal y que a veces le bastaba con una sola mano para dominar el instrumento, provocando la intervención oportuna de Jonathan, quien pasaba por allí y le recordó de forma burlona si de verdad se consideraba guitarrista cuando una vez le quitó una cuerda de la guitarra a un cliente para usarla como hilo para atar un redondo de ternera en la cocina. Mauricio intentó desviar la atención de la profesora dirigiéndose a Jonathan para decirle que ahora que lo veía, casi se le olvidaba entregarle un dinero, sacando un billete y diciéndole «toma, hombre, los 20 euros que te debía por aquello de la otra noche», intentando comprar el silencio del muchacho. Jonathan, aprovechando la debilidad del dueño del bar, recogió el dinero pero aclaró de inmediato que al final no fueron 20 euros los acordados sino 30 por lo de aquello, siguiendo la corriente de la mentira cuando Mauricio le pidió con la mirada que no revelara su secreto. Jonathan, dirigiéndose a Mónica con ironía, le aseguró a la profesora que Mauricio no mentía en absoluto y que en realidad no era un simple guitarrista, sino un auténtico genio de las 6 cuerdas reconocido en todo el vecindario. Mauricio, inflando el pecho de orgullo ante el halago comprado, pidió moderación diciendo bueno, tampoco nos pasemos, aunque terminó admitiendo con arrogancia que era cierto que la gente lloraba de felicidad cuando le oía tocar y que incluso la naturaleza florecía al sonido de su música, justificando su silencio anterior al afirmar que a los genios no les gustaba presumir de sus dones ante el gran público. Mónica, completamente fascinada por la supuesta genialidad del hostelero, comentó que se le estaba ocurriendo una gran idea y añadió que si al día siguiente él no tenía planes importantes, le iba a proponer algo, aunque temía parecer una fresca por pedirlo tan pronto habiéndose conocido apenas unos minutos antes. Mauricio la interrumpió espantando los prejuicios al decir que de fresca nada, preguntando por favor si acaso ella se consideraba una merluza congelada, haciendo un gesto cómico con las manos imitando un movimiento repetido de tiki, tiki, tiki para hacerla reír.
El dueño del bar le pidió que pidiera por esa boquita lo que quisiera, asegurando que él lo haría encantado al día siguiente o ahora mismo si hacía falta, llamándola guapa con descaro. Mónica aclaró que ahora no era necesario porque ya había terminado la clase del día, explicando que su propuesta era para que al día siguiente la clase de guitarra la diera él en su lugar. Mauricio se quedó de piedra y preguntó con la boca abierta si se refería a dar las clases de guitarra, a lo que Mónica respondió afirmativamente explicando que tenía que asistir a un juicio obligatorio con la Sociedad de Autores por haber cometido la infracción de silbar una melodía registrada en mitad de la calle y no disponía de ningún profesor sustituto para los muchachos. Mauricio, buscando una salida que se ajustara más a sus nulos conocimientos musicales, sugirió si no prefería que las clases las diera de otra cosa que a él se le diera verdaderamente bien, proponiendo el sexo como materia de estudio alternativa. Mónica, tomándoselo a broma, respondió que no, que era mejor ceñirse a la guitarra debido a que los alumnos eran menores de edad, despidiéndose con un recordatorio de que se verían al día siguiente antes de la clase y comentando entre risas lo salado que era el nuevo profesor. En cuanto la mujer se marchó, Jonathan miró a Mauricio con sorna y le comentó que para las clases de guitarra lo veía un poco en la cuerda floja, llamándolo gilipollas antes de retirarse, dejando al hostelero preguntándose si alguien más, como Luisma, se iba a burlar de su situación. Llegó finalmente el día de la gran fiesta de disfraces y el local se llenó de vecinos ataviados con los trajes más insólitos y variopintos del mercado. Un invitado confundido se acercó a una figura corpulenta y le preguntó con cortesía si disculpe, señora, pero era usted el Luisma disfrazado de vieja, buscando al barrendero entre la multitud. Otra persona llegó corriendo exclamando, «¡Ay, Luisma, por fin te encuentro!», y le suplicó que no se quitara el disfraz bajo ningún concepto, recibiendo como respuesta una voz grave que aclaró que no era Luisma sino su propio padre. El interpelado reaccionó con sorpresa diciendo, «¡Ay, papá, por fin te encuentro!», comentando con guasa que lo encontraba muy hormonado y que estaba todo buena con aquellas ropas femeninas. El hijo comenzó a quejarse de los años de separación y las tantas preguntas acumuladas, volviendo al tema principal al preguntar si el progenitor había visto al verdadero Luisma por el bar. El padre respondió que no, y de inmediato le preguntó a otro invitado vestido de forma histórica si él había visto al muchacho, obteniendo como respuesta un juego de palabras donde el invitado aseguró que si le era franco, no lo había visto, riéndose de su propio chiste al hacer alusión al dictador Franco, al siglo de oro de la literatura y a los pantalones de fusilar de la época. Por otro lado, Barajas caminaba por el local completamente cubierto de telas oscuras, cruzándose con un vecino vestido de religioso que lo saludó diciendo por fin uno de los míos, hermana, celebrando una gran alianza delirante. A lo que el barrendero respondió encantado preguntando si era la circunvencia de día o si acaso lo creía tonto por no reconocerlo. Un asistente curioso se acercó a Barajas y le preguntó de qué iba disfrazado exactamente con tanto color negro, a lo que el hombre respondió con obviedad diciendo que no, que iba de sombra del propio Luisma, preguntando con fastidio qué pasaba en aquel sitio que parecía que nadie había visto al verdadero protagonista de la noche. En ese momento de confusión general, una figura irrumpió en el centro de la pista alzando los brazos y gritando «Super Luisma». Aquí estoy, presentándose como el héroe del barrio siempre dispuesto a ayudar a los ciudadanos necesitados. El recién llegado, que no era otro que Luisma con una capa vieja y un antifaz mal cortado, se dirigió a un conocido pidiéndole que si veía al Barajas le diera las gracias de parte de Super Luisma por haberle invitado al evento, ignorando que tenía a la sombra del Barajas justo a su lado. El amigo le recriminó la torpeza del disfraz diciéndole que qué hacía, recordándole que para ser un superhéroe anónimo también tenía que disfrazarse la cara por completo para no ser reconocido. Barajas le entregó unas gafas viejas diciéndole espera y ponte esto, argumentando que a Clark Kent siempre le funcionaba aquel truco para ocultar su identidad secreta ante los periodistas. Luisma se puso las gafas pero su amigo le espetó con desprecio que lo seguía reconociendo exactamente igual, mandando la sugerencia a la mierda. La Macu apareció entre la multitud vestida de cerdita y preguntó con rabia qué coño hacía el Luisma en su fiesta de cumpleaños tras haberle prohibido la entrada. El joven, intentando mantener la ficción de su personaje, respondió que el Luisma no sabía dónde estaba, pero que Super Luisma estaba allí mismo comiendo super patatas por la sencilla razón de que eran patatas compradas en el súper de la esquina. La Macu le recriminó con sarcasmo si no se suponía que era el hombre de acero, exigiéndole que hiciera el favor de irse de allí de una vez por todas, llamándolo cabronazo con todas sus fuerzas. Luisma, abandonando el tono heroico, se plantó ante ella afirmando que el cabronazo no se iba a ninguna parte, sino que el cabronazo se quedaba allí porque para eso él había invitado a la diversión al propio cabronazo.
exigiendo a la cumpleañera que dejara de insultar al cabronazo de una vez. La Macu le advirtió que controlara esas palabras porque no iba a tolerar que se le faltara al respeto en su propio día, lo que provocó que Luisma cayera en la cuenta de la realidad y preguntara con amargura si la verdadera razón de su enfado era que ella no quería que estuviera él allí. La mujer confirmó con un rotundo no sus sospechas, admitiendo abiertamente que hubiera preferido 1000 veces que en la fiesta estuviera presente Paz en lugar de él. La Macu le echó en cara que mientras él estaba allí saltando, bailando y divirtiéndose como si nada pasara, su amiga Paz estaba en casa de su madre completamente jodida y hundida psicológicamente porque él le había puesto los cuernos con otra mujer. Luisma, herido por la acusación injusta, se defendió atacando y le pidió perdón de forma irónica, recordando que si hablaban de poner cuernos ella sabía latín, y mucho más, recordándole a la Macu que ella le había puesto los cuernos al propio Luisma en el pasado nada menos que con su mejor amigo, es decir, con el mismo hombre que ahora la señalaba. El joven argumentó además que todo el mundo en esta vida tiene derecho a equivocarse alguna vez, afirmando que Paz sí que se equivocó gravemente pero al aceptar salir con él en primer lugar, acusándolo de haberle hecho creer a la pobre mujer que estaba profundamente enamorado para luego romperle el corazón de la forma más cruel posible. La Macu concluyó su ataque ordenándole que no viniera ahora a su fiesta dándoselas de héroe porque no lo quería ver allí bajo ningún concepto, preguntándole con dureza si le entendía el mensaje. Barajas, viendo el sufrimiento de su amigo, intervino diciéndole a la Macu si veía lo que había provocado con sus palabras, y anunció con tristeza que él también se marchaba del local porque estaba harto de ser la sombra de nadie, aclarando con rapidez que aquello no iba con doble sentido humorístico, mandando a todos al carajo antes de cruzar la puerta seguido por el compungido Luisma. Tras la aparatosa salida de los barrenderos, la tensión en el cumpleaños disminuyó y una de las invitadas se acercó a la Macu para entregarle un paquete envuelto diciendo felicidades y que aquí estaba su regalo de cumpleaños. La Macu abrió el paquete descubriendo una camiseta sencilla, lo que dio pie a que la invitada le sugiriera con ironía que a lo mejor prefería cambiar la prenda por un bozal para perros, argumentando que creía sinceramente que la cumpleañera había sido un poquito injusta con el pobre Luisma durante la discusión. La Macu saltó indignada preguntando si se consideraba injusta su actitud, afirmando que lo verdaderamente injusto en este país era que hubieran prohibido por ley el método del garrote vil para poder darle al muchacho el castigo penal que se merecía por sus acciones. Otra vecina intervino para frenar la hostilidad exclamando que bueno, que ya estaba bien de discusiones por el corcho, asegurando que no le iba a decir nada al principio pero que se había pasado de la raya con el bacalao de Luisma. La mujer le exigió a la Macu que la escuchara con atención porque iba a ser muy breve en su explicación del asunto, revelando el gran secreto al confesar que todo lo relacionado con la supuesta infidelidad de Luisma había sido un completo paripé, un montaje diseñado para proteger a Paz de una verdad mucho peor, asegurando que el joven barrendero nunca le había puesto los cuernos a su novia en toda su vida. La cumpleañera se quedó muda de la impresión, mientras la vecina le pedía que no le dijera nada más sobre el asunto, dejando a la Macu con una profunda culpa en el pecho, exclamando «¡Ay, madre mía!» al pensar en el pobre Luisma y en cómo ella se había pasado los últimos días llamándole de todo por la calle, preguntándose con angustia si lo de llamarle cabronazo se lo había dicho directamente a la cara o si afortunadamente solo lo había pensado en la intimidad de su mente. Mientras tanto, en la plaza pública, Chema caminaba de regreso a su tienda cuando se cruzó con su hijo Fidel, saludándolo con un cariñoso «Hola, papi», a lo que el joven respondió con un educado «Hola, Conchita», debido a una confusión visual provocada por el disfraz que llevaba el tendero. El padre reaccionó ofendido preguntando si su propio hijo acababa de confundir a su joven y caminante descendiente con la anciana y rodante Conchita del vecindario, queriendo saber si es que acaso tenía serios problemas en la vista o en la cabeza. Fidel intentó disculparse preguntando por qué iba a tener problemas por una simple confusión o por estar un poco despistado pensando en sus propios asuntos cotidianos, pidiendo perdón por meterse donde no le llamaban. Chema, con el rostro serio, le reveló que la verdadera razón de su preocupación no era la confusión de nombres, sino que había sido Soraya la que había metido algo donde no le llamaban en la intimidad de la pareja. Fidel, abriendo los ojos de par en par, preguntó con asombro si se refería al dedo y si de verdad lo había introducido ahí, en ese lugar tan insólito, exigiendo saber si era verdad aquello. Chema se lo juró por lo más sagrado, confesando con frustración que su pareja siempre le había parecido una mosquita muerta incapaz de romper un plato y que nunca en la vida pensó que fuera tan guarrindonga en el terreno privado. El tendero intentó justificar la acción de Soraya explicando que no fue algo hecho aposta ni con maldad, detallando que estaban en pleno acto amoroso cuando él realizó un mal agarre en la cama, resbaló por accidente y ocurrió el inesperado suceso.
Fidel lo interrumpió argumentando que tampoco creía él que hubiera necesidad de dar tantos detalles explícitos sobre la intimidad familiar, concluyendo que lo importante era saber si a su padre le había gustado la experiencia o no. Chema aseguró con rotundidad que el caso era que no le había gustado nada en absoluto, aunque Fidel le contradijo afirmando que por lo que él sabía a Soraya le había encantado la novedad, asegurando que tenía que haber visto la cara de felicidad absoluta que tenía la mujer al día siguiente, quien además le había dejado bien claro al muchacho que la experiencia le había gustado mucho. Chema se obsesionó con las palabras de su hijo y preguntó con suspicacia por qué repetía tanto la palabra mucho, recibiendo como respuesta un sincero yo que sé de parte de Fidel, quien le sugirió que a lo mejor se había pasado de la raya en alguna ocasión anterior. El tendero concluyó la conversación afirmando que lo único que tenía completamente claro en esta vida era que no quería que su pareja volviera a hacer eso nunca más, lo que provocó que Fidel se cansara del tema y le exigiera que dejara de dar vueltas a lo mismo. En ese momento una vecina pasó corriendo cerca de ellos sosteniendo un objeto afilado y gritando con desesperación, un cuchillo, por Dios, asustando a los hombres y provocando que Chema comentara con fastidio que joder, sí que estaba la gente susceptible y nerviosa en aquel barrio últimamente.